Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para seguir comentando más cositas referentes a la incubación, a las incubadoras, a nuestros animales. Hoy vamos a hablar de la alimentación de gallos y gallinas y en general a diferentes aves de corral. Muchos de vosotros me preguntáis a través de los diferentes medios de que cómo alimentaba yo a nuestros animales, cómo alimentábamos a nuestros animales en casa. Quiero comentaros que vamos a dar unas pautas básicas sobre alimentación para gallos y gallinas, también codornices, porque mucha de nuestra experiencia se basa en las codornices. Nosotros prácticamente tratábamos igual a los gallos y gallinas de corral que a las codornices, porque prácticamente la alimentación que hay hoy en día sirve para todas estas especies que habitualmente criamos, como perdices, faisanes y otras especies que podemos tener en nuestros hogares. Ya digo que con este vídeo vamos a contar nuestra experiencia en la alimentación que le hemos dado a nuestros animales a lo largo de los diferentes años y con muy buenos resultados, tanto en carne como en puesta. Vamos a intentar resumirlo lo máximo posible para que este vídeo no se alargue demasiado y por lo menos a los que estáis empezando os quede claro cuál puede ser una buena alimentación base para vuestros animales. Y fijaros en esta imagen que tenéis ya por aquí, ¿no? He cogido 3 platos de plástico y en cada uno de ellos pues he puesto 3 alimentos diferentes, ¿no? Aunque tienen que ver uno con el otro evidentemente. Porque aquí tenemos maíz, aquí tenemos mixtura, una especie de revuelto de diferentes cereales, de diferentes compuestos. Y aquí tenemos el pienso que normalmente utilizamos para las gallinas ponedoras. Es un pienso compuesto donde viene con un montón de vitaminas, proteínas y qué sé yo cuántas cosas más. Te lías a leer en el saco y no para de ver todo lo que incluye este compuesto. Normalmente nosotros, ya digo, vamos a contar nuestra experiencia. Si nos vamos a las codornices, que es lo que nosotros criábamos en mayor medida, pues aquí tenemos este pienso para gallinas ponedoras. Has oído bien, pienso para gallinas ponedoras. Hoy en día en el mercado existen diferentes compuestos, compuestos que son todos muy buenos porque traen una proporción de proteína bastante alto. Evidentemente, si lo queremos mejor, pues lo tendremos que pagar. Aquí en Marchena, un saco de pienso para ponedoras está en torno a 11 euros y no me acuerdo bien cuántos céntimos. Ponle que 11 euros con 30 aproximadamente. Es caro si tenemos muchos animales y tenemos que hacer números para ver lo que nos cuesta la comida y el rendimiento que lo sacamos, pero la verdad es que con este pienso las codornices ponían muchísimo. ¿Qué ocurre? Que las ponedoras las teníamos con este tipo de pienso, pero después hay piensos más económicos, piensos de engorde, sobre todo a base de cebada, que salen muy económicos y que para los machos o para las codornices que íbamos destinando para carne venían bastante bien, porque la lógica nos dice que si este pienso es más caro, los animales que vayamos a destinar a carne no tiene ningún sentido que le demos pienso para ponedora. Es lo que te tiene que quedar claro. Si vamos a tener animales para engorde, tenemos que buscar un alimento que tengamos bastante producción en carne como resultado y que evidentemente nos resulte lo más económico posible. Si estamos criando ponedoras para ese fin, pues evidentemente para sacarle el máximo rendimiento, pienso para ponedoras. Ahora bien, tenemos aquí por ejemplo esta mixtura que se compone de diferentes cereales. Aquí podemos ver pipa negra, maíz por supuesto, trigo y etcétera. No está molido completamente, está trillado, pero a los animales, a las gallinas, gallos, les gusta un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto la mixtura como por ejemplo el maíz, y estamos hablando de maíz porque es el grano que tenemos ahora mismo aquí, pues como otros cereales, por ejemplo trigo, pues ¿se puede alimentar a nuestros animales con esto? Perfectamente.
¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que si por ejemplo tenemos gallinas ponedoras y las destinamos a puestas, pues evidentemente esta alimentación es insuficiente. ¿Por qué? Porque estarán carentes sobre todo de proteínas y otros compuestos y minerales, además de vitaminas, que harán que pongan, pero evidentemente no les sacaremos el máximo rendimiento como ocurre con estos piensos compuestos. ¿Podemos alimentarlos solo de maíz? Pues también, pero repito, ocurre lo mismo, estarían carentes de otras necesidades. Por eso nosotros te contamos nuestra experiencia. Nosotros prácticamente veníamos, y ahora lo estamos haciendo de nuevo, ya que como sabéis hemos adquirido algunas gallinas ponedoras, pues de vez en cuando, no todos los días. Entonces, como base, por si acaban el pienso, les dejamos maíz y mixtura. Y cada vez que venimos, pues le llenamos el comedero también con pienso para ponedoras. Con esto conseguimos un equilibrio y así hacemos que no le falte la proteína que le puede aportar el pienso. Todo esto, evidentemente, combinado como se hacía antiguamente. Hace muchos años, pues no había tanto pienso compuesto, tanta mixtura, y lo que más fácil de encontrar era pues el grano tal cual, maíz, trigo sobre todo. Pues en todos los hogares, en las casas, cuando las casas eran grandes, evidentemente, no como ahora, pues había corrales donde ahí teníamos nuestros animales. Esto era su alimento principal. Pero ¿de dónde conseguíamos que las gallinas pusieran tanto? Pues con las sobras de las comidas. Ya sabéis que los gallos, las gallinas, prácticamente casi todas las aves de corral son animales que pueden comer de todo igual que nosotros. Las sobras de las comidas era una parte importantísima porque económicamente venía bien, el aprovechamiento era total y después obteníamos carne y huevo. Hoy esto supone la comodidad. Estos piensos compuestos es la comodidad de ir a la semillería o a cualquier centro especializado y simplemente con esto echar a andar y por supuesto obteniendo buenos resultados. Pero son cada vez más las personas, de hecho vosotros sois cada vez más los que nos preguntáis cómo podemos mantener lo más naturalmente posible a nuestros animales sin tantas cosas artificiales y sin tantos productos destinados para esto, ¿no? Pues la solución la tienes ahí. Las sobras de los hogares hacen un aporte importantísimo en la alimentación de nuestros gallos y gallinas. Evidentemente, con una base totalmente natural como puede ser el maíz y el trigo y otros cereales, evidentemente con el complemento de los restos de las comidas podemos conseguir muy buena puesta y muy natural. Esta es nuestra experiencia y es lo que hemos querido comentaros. Evidentemente también se nota en el precio. Si miramos el pienso para ponedoras, miramos la mixtura o nos vamos a la base, evidentemente en ese orden, pues prácticamente con pequeñas diferencias tendrá de menos a menor precio. Ya digo que ahora mismo son los tres componentes diferentes que tenemos aquí en nuestra casa y con esto pues hemos querido darte algunos pequeños consejos básicos, eso sí, en la alimentación de nuestros animales. Si por ejemplo estáis criando aves para engorde, pollos para engorde, pues repito, sería ridículo darle pienso para ponedora, que se lo iban a comer exactamente igual, pero que a base de diferentes granos y cebada y otros compuestos que se venden específicamente para engorde de diferentes animales, es como vamos a sacar el máximo rendimiento en la producción de lo que estamos buscando. Hay que centrarse y mucho, hay que tener claro para qué queremos tener nuestros animales y en base a eso proporcionarle ese tipo de alimentación. Aquí en España pues es fácil conseguir multitud de compuestos diferentes, en piensos de ponedora ya ni te cuento, y por supuesto el grano pues por aquí es facilísimo de encontrar y puede ser la base en la alimentación principal de nuestros animales. También comentaros que evidentemente todos estos compuestos que veis aquí sirven perfectamente para nuestros objetivos, incluidos para la cría de codorniz. Como veis, esta mixtura pues tiene un tamaño bastante aceptable para las codornices y se los comerán
perfectamente. También, como último consejo, pues el gallinero que nosotros tenemos tiene poquísima parte cubierta, prácticamente la zona donde ellas se meten a poner los huevos, y nosotros cuando, por ejemplo, la predicción del tiempo nos da lluvia, pues entonces para esos días pues apostamos por el maíz, porque aunque llueva, evidentemente no se cuaja como puede hacer el pienso compuesto, que se queda hecho una bola, y por supuesto también se puede desperdigar mucho entre la tierra y lo que escarben las gallinas a la hora de comer esta mixtura. Por eso, si por ejemplo dan agua para un día, pues le ponemos lo justo que se puedan comer antes de que llegue el mal tiempo, y evidentemente como para mantenimiento durante ese día o par de días, pues apostamos por el maíz. Ya os digo que son conceptos muy básicos en la alimentación de nuestras aves. Nos lo habéis pedido muchas veces a través de los diferentes medios y por eso hemos querido contar nuestra experiencia rápidamente en lo que se refiere a la alimentación de nuestras aves. En nuestra casa ya habéis visto estos 3 compuestos, no abusamos de ninguno de ellos, pero principalmente alimentamos a nuestros animales con maíz y trigo, restos de comida, y complementamos con mixtura, y cada vez que venimos a recoger los huevos o a echar el día al campo, pues entonces aprovechamos y les dejamos un cazo o 2 de pienso para gallinas ponedoras. Damos ese complemento, ese pequeño aporte para que no baje la puesta. Evidentemente nosotros somos conscientes de que así no vamos a sacar el máximo aprovechamiento de esta raza como ponedora, pero está claro que tenemos menos cantidad, pero yo creo que desde mi punto de vista tenemos mayor calidad en los huevos, lo más natural posible dentro de las medidas que podemos dar a nuestros animales. Ya digo que nosotros venimos 2-3 veces en semana y que tampoco podemos estar pendientes todo el día a nuestras gallinas, y esa es la base que nosotros le ofrecemos, que les damos. Pues nada más, aquí hemos querido hacer este vídeo desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Recordaros o animaros a que os suscribáis a nuestro canal secundario Hecho en Casa, a nuestro canal de incubadoras caseras, y por supuesto que en los dos estamos metidos de lleno en la construcción de nuestra incubadora casera. Una incubadora casera en un bidón de plástico que una vez que terminemos probaremos, igual que con todas las incubadoras que hemos hecho ya en nuestro canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.